Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con Guido Sac, director del área económica de la Fundación Fundar, sobre los desafíos financieros y económicos que enfrenta la Argentina de Milei. Desde la dolarización endógena y sus consecuencias hasta la gestión histórica de la deuda externa y cómo aprovechar para el desarrollo los vastos recursos naturales del país. Estamos con el economista Guido Sac, que se desempeña como investigador de la Fundación Fundar, y la idea de conversar con Guido parte de este fanatismo que tenemos los argentinos por el dólar, que está mal decir fanatismo porque no pasa justamente por una cuestión de que nos gusta demasiado, sino que hemos encontrado en esa moneda un resguardo que no encontrábamos en la propia. Así que bueno, lo primero, Guido, muchas gracias por estar desde la redacción, y si te parece, arranquemos esta charla hablando un poco sobre el bimonetarismo en la Argentina. Sí, bien, la verdad es que no es nada que tengamos en la sangre, ¿no? Eso hay que aclararlo. No es que nacimos con el gen dolarizador, sino que décadas de decisiones de materia de política pública que han hecho que quien ahorrara en pesos ganara menos de que en relación a quien ahorrara en dólares o incluso por momentos perdiera parte de su capital. Provocó que buena parte de los argentinos fuéramos refugiándonos en una moneda más estable como el dólar, ¿no? Em, bueno, podríamos hablar de los eventos, pero yo creo que todos tenemos en la mente algún evento en el cual perdimos por estar posicionados en pesos. ¿Es una singularidad argentina en la región, en el mundo, o hay otros países que tienen una historia similar a la nuestra, imagino de alta inflación, o otro proceso económico que a mí se me escapa, que también se vean con la necesidad de refugiarse en otra moneda para tener, digamos, resguardo de valor? Sí, a ver, en ese sentido no somos únicos. eh, Hay otras experiencias en la Latinoamérica, son muchas, ¿no? Digo, sin ir más lejos, Uruguay convivió con lo mismo durante mucho tiempo y lo solucionó con un sistema formalizando el bimonetarismo, ¿no? Perú sucedió lo mismo. Perú es el caso quizás más similar al argentino porque tuvo hasta una hiperinflación. eh, los peruanos ahorraban en dólares, entonces en Perú se permitieron muchas transacciones y muchas operaciones en dólares, pero como estrategia para fortalecer la moneda nacional, no como estrategia para una dolarización endógena. Y bueno, en el otro extremo está Ecuador, que finalmente terminó dolarizando, y también El Salvador, ¿no? Digo, para hablar algún país de Centroamérica. O sea, no somos únicos en esto. Guido, y aprovecho esto justo que acabas de describir. Argentina, entonces, ¿en qué camino lo ves? ¿Lo ves por las decisiones que está tomando tanto el gobierno de Javier Milei, pero particularmente el Ministerio de Economía? ¿Va en busca de una dolarización endógena o hay una idea de fortalecer al peso? Yo creo que el gobierno va en busca de una dolarización endógena. Yo le creo a Milei cuando él viene diciendo desde la época de la campaña que quiere dolarizar. Obviamente después se encontró con que no había dólares para dolarizar y yo creo que está buscando la manera de hacerlo, no con el stock de dólares de las reservas internacionales, porque no hay tantas y por otro lado son prestadas, ¿no? Hay que devolverlas en algún momento. Y lo está intentando hacer con el flujo, ¿no? Con el flujo de superávit comercial por momentos, digo, después podemos hablar un poco, pero bueno, de a poquito lo fuimos perdiendo, el superávit comercial, pero con el flujo de los dólares y ahora, ¿no? Con los dólares del colchón, los famosos dólares del colchón. Yo creo que es el peor de los caminos, ¿no? Digo, uno mira el desempeño de estos países como Perú y Uruguay versus el de Ecuador, y yo me quiero parecer más a Perú y Uruguay en materia de estabilidad macroeconómica que a Ecuador, que es una economía que crece poco, muy volátil, con un riesgo país elevadísimo también, ¿no? Hay que decirlo. Entonces yo quiero un país con moneda nacional.
Y el camino que debería seguir, tal vez, no sé si este gobierno, claramente lo acabas de describir que no va por ese lado, pero ¿qué otro camino tienen aquellos espacios que pueden llegar a disputar poder con el propio gobierno a futuro? Digo, porque también da la sensación de que, por ejemplo, el kirchnerismo en su momento hablaba a través de Cristina Fernández de Kirchner del bimonetarismo, pero no daba la sensación, por lo menos uno que no es un especialista en esto, de que se estén cumpliendo algún tipo de mecanismo, pasos para lograr un bimonetarismo que sea lo más virtuoso para la Argentina posible. Sí, nosotros desde Fundar intentamos diferenciar la estrategia del gobierno de competencia de monedas como estrategia para la dolarización endógena. Nosotros tenemos un documento que hablamos de convivencia de monedas, como para diferenciar un poquito, decir que las monedas convivan. No hay que aprovechar el dólar para fortalecer a la moneda local. A ver, digamos, la oportunidad perdida en algún punto es que buena parte de las medidas que tomó este gobierno en materia macroeconómica son necesarias para fortalecer la moneda nacional. Y es una lástima que lo haya implementado un gobierno que al menos narrativamente, discursivamente, e insisto, yo le creo, quiere eliminar la moneda nacional, ¿no? Y estoy hablando de equilibrio presupuestario, estoy hablando de limitar fuertemente el financiamiento monetario al Tesoro. Estoy hablando de relajar las restricciones a la moneda de capitales o relajar el cepo lo suficiente como para que no haya brecha. Todas esas son medidas necesarias para fortalecer la moneda, eh, eh, pero lamentablemente no las tomó previamente un gobierno que quería una moneda nacional y se le está tomando este gobierno que dice no quererla. ¿No? El caso más paradigmático es el déficit fiscal, ¿no? Digo, y financiado principalmente con emisión. Yo no creo que la inflación sea en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario explicado por la emisión monetaria. Ahora, si vamos a tener más de 10 años consecutivos de déficit fiscal financiado con emisión, vamos a tener inflación. Y eso debilita la moneda nacional, sin lugar a dudas debilita la moneda nacional. Claro, o sea, es que como por dos caminos distintos terminás debilitando la moneda nacional, ya sea por alta inflación o por emisión, o en el caso del gobierno nacional, que intenta a través de distintos dispositivos llegar a una dolarización endógena. Ahora, un país como la Argentina, con la dimensión que tiene el país, digamos, con los recursos naturales, con las posibilidades, con las potencialidades que tiene, porque, digamos, una cosa es tener los recursos y otra cosa es poder explotarlos. Em, ¿Qué produciría una dolarización para un país de la envergadura del nuestro? Digamos, ¿cuáles serían esas consecuencias? Y también, incluso, también te preguntaría, me animaría a preguntarte beneficios, si es que los hay. Sí, a ver, el problema de la dolarización es que uno pierde la política monetaria y cambiaria, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿y para qué queremos política monetaria y cambiaria? Bueno, es la política, las dos políticas que se usan en el mundo para amortiguar los shocks exógenos en la economía local, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, salen capitales, nos genera un problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer política monetaria, subir también la tasa o no, quizás alguna otra política para fomentar que los capitales permanezcan. Cuando suben los precios de las materias primas y eso genera algún efecto inflacionario en la Argentina, ¿qué podemos hacer? Y en ese momento que además entran más dólares a la Argentina porque somos exportadores de materias primas, bueno, dejar que el tipo de cambio baje y eso modera las presiones inflacionarias, ¿no? Y ejemplos como estos hay un montón. Eh, una economía dolarizada es una economía mucho más volátil, ¿no? Que cuando crece puede crecer fuerte, pero cuando cae, cae fuerte y en general son economías que crecen poco. Eh, son economías, sí, que no tienen inflación y eso obviamente es positivo y cuando desde Argentina vemos una economía sin inflación se nos cae la baba, ¿no? Decimos, uy, qué bueno tener una economía sin inflación. Es cierto. Ahora vemos a la región y prácticamente ninguna economía tiene inflación y la mayor parte tiene moneda nacional. Con lo cual yo quiero una economía sin inflación y con herramientas de política para el crecimiento económico. Guido, me quiero meter también en otro tema que está relacionado, que es la deuda soberana, ¿no? Y los argentinos, producto de muchos años de experimentar distintos cesaciones de pago, de lo que se llama default,
tenemos todos como una aversión, por lo menos la sociedad, una aversión a la deuda, ¿no? Y nos cuesta mucho ahora, pero si vos pudieses explicar cuáles son los beneficios de tomar deuda soberana, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿por qué es necesario, por qué es positivo endeudarse y qué necesitamos para tener un proceso virtuoso de endeudamiento en Argentina alguna vez? Bien. A ver, vamos del sector privado al sector público, ¿no? Digo, ¿por qué una empresa se endeuda? Bueno, una empresa se endeuda primero porque quizás quiere hacer una inversión y no tiene el dinero suficiente para realizarla, pero esta empresa va a poder pagar su deuda siempre y cuando, si toma un crédito, por tirar una tasa de interés, al 5%, su inversión le tiene que rendir mínimo el 8%, ¿no? La inversión le tiene que rendir más que la tasa de interés que paga el préstamo o el crédito que le den. Eh, una familia en algún punto pasa lo mismo, ¿no? Si se quiere comprar una casa, un departamento y no tiene el dinero suficiente, bueno, toma un crédito hipotecario, pero bueno, espera después tener un flujo de ingresos suficiente para poder pagarlo. Eh, en el sector público, la equivalencia de esto es, si tomamos deuda, más nos vale que la tasa de interés a la que paguemos esa deuda sea menor que el crecimiento económico del país. Claro, Es lo que decir, vos si tomamos recaudás. una deuda, exactamente, sí, sí, en algún punto se refleja en lo que recaudás, también en cuánto aumentan tus exportaciones, cuánto aumenta lo que producís, porque la deuda en algún momento hay que pagarla. Bueno, más nos vale cuando tengamos que pagarla, haber generado una riqueza suficiente para poder pagar esa deuda y mantener un nivel de vida eh, acorde, suficiente, que vaya mejorando en el tiempo. Eh, y en buena medida el problema que tiene Argentina con la deuda es que Argentina crece poco. Digo, Argentina en los últimos 15 años no creció, es muchísimo tiempo sin crecer, pero incluso si tomamos periodos más largos de tiempo, el crecimiento fue muy bajo. Entonces, una economía que no crece es una economía que tiene problemas para pagar su deuda. Lo que tiene que hacer es aplicar esa deuda a el crecimiento económico. Y esa falta de crecimiento, digo, e- en, ¿en qué se apalanca, digamos? ¿Qué es lo que hacemos mal? Imagino desde el sector público, pero también desde el sector privado, que evita que podamos tener un desarrollo, no te digo a tasas chinas como llegamos a tener, pero por lo menos, qué sé yo, crecer al 1,5%, al 2%, tener una tasa que te permita alguna proyección. ¿Qué es lo que ahí produce cortocircuitos? ¿Es solamente una cuestión política? ¿Es una cuestión de capacidades propias de nuestra propia economía? ¿Dónde encontrás vos los problemas para que tengamos esa posibilidad? Sí, obviamente siempre hay varios factores jugando, ¿no? Yo prefiero concentrarme en los factores de política económica, de política pública, porque digo, el sector privado argentino no es muy diferente al sector privado japonés o brasilero, ¿no? Digo, siempre se hablaba mucho de si pones a un empresario japonés en la Argentina, rápidamente se va a comportar como un empresario argentino, y si pones a un empresario argentino en Japón, rápidamente se va a comportar como un empresario japonés. O sea que el marco. Claro, digo, es el marco. Después, bueno, obviamente la estructura económica, la estructura productiva importa, pero básicamente tenemos países que tienen una estructura relativamente similar a la Argentina que han logrado crecer. Quizás no a tasas chinas, ¿no? América Latina no crece mucho, pero tampoco está estancada como Argentina. ¿Cuál es el problema? Muchos, varios, ¿no? Hay de toda índole. Primero, efectivamente, tenemos un sistema tributario que atenta contra la competitividad, que atenta contra la formalidad. Es un sistema tributario complejo. Es un sistema tributario bastante amplio, es decir, que pagamos muchos impuestos los argentinos, pero además está mal distribuido porque hay mucha informalidad. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pero Argentina recauda 30% de su PBI cuando países desarrollados recaudan el 40%. Claro, pero esos países desarrollados tienen menos informalidad. Si en Argentina vemos cuánto paga el sector formal, paga más que en Francia. Entonces, hay que hacer una reforma tributaria, no hay ninguna duda. Pero también es necesario tener una recaudación y un Estado presente, por ejemplo,
para hacer obras de infraestructura, porque otro problema que tiene Argentina es que tenemos un costo logístico enorme y eso es falta de obra de infraestructura. Entonces, el Estado tiene que hacer obra de infraestructura, eso no hay ninguna duda y es una de las críticas que se le hace, yo creo que correctamente a este gobierno. Después tiene otro punto que es el costo de financiamiento, ¿no? Porque tenemos inflación alta, porque tuvimos muchas devaluaciones, porque tuvimos confiscaciones de depósitos, etcétera. Tenemos un sistema financiero muy pequeño que hace que nuestro costo de financiamiento sea elevado. eh, y esa es otra desventaja comparativa que tenemos con el resto de los países. Y a todo esto, y metiéndome un poco en coyuntura, a todo esto, el tipo de cambio hoy es muy bajo. Y esto estoy hablando específicamente de hoy, pero también en otros gobiernos. Siempre los gobiernos quieren tener un tipo de cambio más bien bajo para que la inflación no sea tan alta. Y eso lo que también genera es una pérdida de competitividad. Somos caros en dólares. Y bueno, eso es un cóctel que es muy difícil para el sector Pero privado. ahí está bueno esto. Pero ¿cómo crees vos que se puede resolver esa dicotomía? Porque si vos sabes que teniendo un dólar bajo tenés una inflación tolerable, por ponerle un nombre, pero a su vez ese dólar barato hace que vos tengas pérdida de divisas por infinidad de canales. Uno del que más conocemos todos y hablamos es el turismo, pero imagino que no es el único. Digo, ¿cómo hacemos entonces ahí para equilibrar esta lógica de decir, che, bueno, tengo que tener una inflación controlable, que no aniquile los salarios, el poder de compra, pero a su vez que evite que la gente se vaya a Europa como te podés ir a Mar del Plata un verano? Sí, a ver, un par de aclaraciones. Digo, el problema no es que la gente vaya a Europa, ¿no? Digo, eso obviamente quien tenga la posibilidad de ir tiene que poder ir. El problema es que sea más barato ir a Florianópolis que ir a Mar del Plata. Y que eso no solo se refleja en el sector turismo, como vos decías, por más que el déficit del turismo es muy importante, sino que se refleja después en todos los sectores productivos. Digo, así como al sector turismo le cuesta competir con Brasil, lo mismo le pasa al automotriz, lo mismo le pasa al textil, lo mismo le pasa a los servicios basados en conocimiento, lo mismo le pasa a prácticamente todos los sectores, con la excepción de los que están basados en recursos naturales y hasta ahí, porque vemos también que el sector agropecuario ha tenido sus problemas y sus pérdidas de rentabilidad. Por otro lado, fíjate que haber establecido un tipo de cambio bajo, que es algo que venimos haciendo desde Martínez de Hoz, ¿no? Digo, Martínez de Hoz en los 90, el único que quizás escapa a este patrón fue el gobierno de Néstor, pero después con los gobiernos de Cristina pasó lo mismo, Macri pasó lo mismo, Alberto pasó lo mismo y ahora está pasando lo mismo. Fíjense que así no controlamos la inflación, podemos controlarla en el corto plazo, pero en algún momento el tipo de cambio no aguanta y pega el salto. Yo lo que quiero es un tipo de cambio acorde a la productividad que tiene la Argentina, porque detrás del tipo de cambio está la productividad y podemos despegar esas dos variables por un año, 2 años. Si no tenemos deuda, bueno, durante la convertibilidad se pudo hacer durante 10 años, pero no se puede hacer para siempre. Y después, ¿cómo hacemos para tener un tipo de cambio acorde a la productividad argentina con una inflación baja? Es el rompecabezas en el que estamos metidos hace ya casi 20 años, diría. Hay herramientas, obviamente el equilibrio presupuestario es importante, el no financiamiento del déficit por la vía monetaria, pero también acuerdos de lo que se llama política de ingreso, que son acuerdos de precios y salarios, ¿no? ¿Por qué no estamos peleando todos por una porción más de la torta en una inflación del 2, 3, 4% mensual y no hacer lo mismo? Sigamos peleándonos igual, pero al 1% mensual o al 0,5% mensual. Eso es una cuestión de coordinación que tiene que coordinar el sector público. Ujú, claro. A partir más o menos de los 70 es que Argentina viene tomando deuda constantemente. ¿Y para qué ha utilizado la deuda argentina? La deuda en dólares con organismos extranjeros, con privados, digamos, ¿ha servido para poder desarrollar algún orden económico virtuoso o simplemente se ha usado para gasto corriente, como se dice habitualmente?
A ver, no, bueno, claramente para algo virtuoso no se ha hecho porque somos de las economías que menos ha crecido en el mundo en los últimos 50 años. Em, en buena medida se utilizó justamente para financiar la dolarización de cartera del sector privado. Digo, en buena medida se utilizó para eso. Y eso muchas veces se habla que financió la fuga de capitales. Sí, la fuga de capitales uno de pronto cuando lo dice así piensa que es los grandes inversores llevándose la plata, cosa que ha pasado, no lo niego, pero también son los pequeños ahorristas que se llevan de a poquitos dólares, pero como son muchos sumados, digamos, suma una buena cantidad de dólares. Y eso es por no tener confianza en la moneda y tampoco por no tener confianza en el sector financiero, ¿no? Pues se suman las dos cosas. Em, de nuevo, volvemos quizás al inicio. Lo que necesitamos es de a poco, porque no va a ser de un día para el otro, recuperar la confianza en la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que año tras año, quien haya apostado al peso le haya ganado un poquito a quien haya apostado por el dólar. Em, Y esto no significa tener una rentabilidad del 150% en dólares como tuvimos en el último año y medio, porque es claramente insostenible, ¿no? Digo, quien vendió los dólares a finales de 2023 y puso un plazo fijo UVA, hoy tiene muchísimo más dólares, pero claramente eso es insostenible. Es que le gane un poco. Si la tasa de interés internacional está en el 5, quien apuesta al peso tiene que ganar 8. Un año no va a hacer mucha diferencia, 10 años va a ser mucha diferencia, 20 y 30 años va a ser que empecemos a ahorrar en moneda local y nos olvidemos del dólar. O sea, ahí claramente lo que estás marcando, por lo menos entiendo yo, no es un fanatismo por el dólar como por ahí empezamos al principio, sino que es una cuestión absolutamente racional. Si yo logro ganar en pesos, es muy probable que me quede haciendo tasa o generando algún negocio en moneda local y no recurra al dólar. Claramente el dólar es producto de los desórdenes macroeconómicos que hemos tenido, que por lo menos vos resguardás tu patrimonio, digamos, tu ahorro. Mm. Sí, totalmente. Y además porque es menos riesgoso, ¿no? Porque hoy, ¿no? Eh, el último año y medio, quien apostó al peso ganó. ¿Por qué seguimos ahorrando principalmente en dólares? Y porque tenemos la sensación de que en cualquier momento este tipo de cambio no se sostiene, pues nos damos cosas en dólares más caro que los, los brasileros, y que en algún momento el tipo de cambio va a ser mayor que este. Quien se quede en pesos se va a perjudicar y quien se quede en dólares no se va a perjudicar. Y eso es lo que tenemos que revertir. Y de nuevo, y eso es algo que no sucede de un día para el otro. Fíjate una cosa, cómo no sucede de un día para el otro, porque nosotros tenemos dos problemas. No confiamos en la moneda nacional, entonces ahorramos en dólares. No confiamos en el sistema financiero, entonces ahorramos en el colchón, ¿no? Porque si no confiamos en la moneda nacional, pero sí en el sistema financiero, pondríamos nuestros dólares en el sistema financiero. Digo, mucho más cómodo tenerlos en el banco que tenerlos en el colchón, caja de seguridad o en donde sea. Y ahora que los bancos incluso están remunerando los plazos fijos en dólares, que antes no lo hacía, en lugar de pagar la caja de seguridad, puedo tener una rentabilidad en dólares. Aún así, es muy limitado lo que lo hacemos. ¿Por qué? Y porque alguna vez hubo un corralito, un corralón y alguna vez hubo un plan Bonex. Ahora, fíjate, ya hace más de 20 años de eso, ¿eh? Desde 2002, vamos a utilizar la frase de Dualde, desde 2002 que quien depositó dólares recibió dólares. Entonces ya pasaron 23 años de ese momento y sin embargo, cada vez que hay una elección, por si acaso, hay retiro de depósitos en dólares. Y hay elección cada 2 años además, ¿no? Pero entonces lleva mucho tiempo, lleva Claro, mucho yo me tiempo. imagino que esto que vos estás comentando también es lo que le puede pasar a cualquier inversor extranjero o a cualquiera que te presta dinero que está fuera de la Argentina. También ve nuestro propio comportamiento en relación con nuestra moneda o con nuestro resguardo en dólares de nuestro patrimonio y si te presta a tasas elevadas. Creo que ahora el ministro Caputo está tratando de hacer una licitación de bonos todos los meses de 1.000 millones de dólares, pero está pagando 8,25% por, 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 por intereses, digo, es muchísimo para el mercado normal, ¿no? O esto o te parece que no, que está dentro de, que es algo bastante lógico de pagar de acuerdo a nuestra situación.
No, a ver, es lo que hablábamos antes. Si pagamos 8 y pico, y de hecho pagamos más que 8 y pico, pero suponete que pagamos 8,5, 10% de interés anual. Para que esa deuda sea sostenible, deberíamos crecer más del 8 o 10% anual. Entonces, si son solo 1.000 millones, no pasa nada porque es relativamente poco en relación a los 500.000 millones de dólares que es nuestro PBI. Pero si lo hacemos todos los meses y además pedimos prestado por ahí, o, digamos, a través de otros mecanismos, ¿no? Como el repo, que también se está suscribiendo, y bueno, y se está esperando a ver cuándo podemos acceder a los mercados, que para eso el riesgo país debería caer más todavía. A ver, tenemos el problema ese que pobre Caputo, digamos, tuvo una mala pasada en una conferencia de prensa que le dijeron, le hablaron de su dinero y dice, che, bueno, pero ¿y vos por qué no traes la plata, no? Eh, y bueno, y es cierto, a ver, lo entiendo al periodista que pregunta eso, lo entiendo a Caputo, ¿no? Porque digo, eh, lo que tenemos que terminar son con esos incentivos, ¿no? Tenemos que terminar con el incentivo de ir en contra de nuestra moneda nacional, porque lo mejor que podemos tener es moneda nacional y estar tranquilos con nuestra moneda, porque vamos a ahorrar en nuestra moneda, en nuestro sistema financiero. Si el tipo de cambio sube o baja, si logramos tener una moneda nacional confiable, no se va a reflejar en inflación. Y nos vamos a ahorrar un montón de problemas, digo, nos vamos a ahorrar un montón de problemas de ir llevando la plata en efectivo de un lado para el otro. Está muy bueno el caso este que traes, sobre todo el de Caputo, porque también te permite pensar, es a modo de una reflexión cortita, pero necesitas también que tu propio sistema político, digamos, tus funcionarios confíen en, en la propia economía que están administrando. Porque lo entiendo hasta desde lo humano, de que tengas duda de traer tu propio capital, incluso siendo la persona que administra ese sistema para tratar de hacerlo más equilibrado. Mm. Sí, obviamente cada uno es libre de poner la plata donde más le guste, siempre y cuando obviamente cumpla con las reglas, la declare a la agencia tributaria, pague los impuestos correspondientes, todo. Pero bueno, sí, obviamente es una señal contradictoria, es una señal contradictoria que no le ha pasado solo a Caputo, casos de funcionarios con dinero afuera, hay un montonazo, ¿no? El tema es que no es una cuestión de un gobierno, ¿no? Porque si me dijeras, a ver, me pongo en el lugar de Caputo y digo, bueno, yo sé que voy a hacer todo bien, eh, pero no sé quién va a venir después, ¿no? Entonces, Por las como no sé dudas, quién va a venir después, por las dudas, claro. eh, Bueno, digo, es un problema de Estado y no de gobierno. Tenemos que tener en cuenta que el Estado argentino es uno solo y que los gobiernos se suceden. Entonces, no existe un gobierno que entre y es borrón y cuenta nueva para el Estado argentino, pues el Estado sigue siendo el mismo. antes, en un momento, mientras estábamos conversando, hablaste un poquito del sistema tributario argentino. Y eso era algo que también me gustaría conversar con vos, porque hay como una tendencia, por lo menos es lo que yo identifico, no quiere decir que esto sea así, pero yo lo identifico así, que es, cargamos mucho sobre el Estado Nacional en cuanto a reclamos, que nos pasa constantemente, pero no me parece que haya la misma carga de análisis sobre la carga tributaria que tienen las provincias sobre las personas y cómo a veces los dos sistemas, el nacional y el provincial, se duplica, se copia, digamos. ¿Cuál es hoy, por lo menos desde Fundar, de lo que han estado ustedes analizando, cuál es el principal problema que ves de los sistemas tributarios provinciales en relación con el nacional? ¿Dónde están las inconsistencias más claras? Bueno, hay claramente, de hecho, hemos venido trabajando mucho el tema en Fundar. Sin ir más lejos, ahora en unas horas, de hecho, me tomo un avión para Santa Fe Capital a mostrar nuestra propuesta de reforma tributaria y nuestra propuesta de coparticipación federal de impuestos em, allá en Santa Fe. Y claramente tenemos un problema de coordinación. Lo que tenemos un problema claramente de coordinación. Tenemos que coordinar más y mejor. Porque si no coordinamos, empezamos a tener lo que se llaman impuestos análogos. ¿Qué significa? Que si Nación te cobra por un hecho imponible, por una transacción que hagas, de pronto, como no hay coordinación, la provincia también te cobra por eso, y si te descuidas y tenés mala suerte, el municipio también. Entonces, por un solo hecho imponible, por una sola transacción, terminás pagando impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Eso se soluciona con coordinación. El, el- la, la- la figura más clara que estamos coordinando mal es que la ley de coparticipación es del año 88. Era una ley de coparticipación provisoria, que en el 94 con la Constitución se dijo que había un año para promulgar una nueva ley de coparticipación, y sin embargo seguimos con la misma ley de coparticipación desde el 88. Para dar una idea, en el 88 la ciudad de Buenos Aires no era autónoma, con lo cual cuando fue autónoma hubo que meterla en la coparticipación medio por la ventana. En el 88 Tierra del Fuego no era provincia. También cuando Tierra del Fuego se hizo provincia hubo que meterle la coparticipación por la ventana. Y son dos parches que les cuento. Hay muchísimos más parches. Em, Necesitamos instancias de coordinación más fuertes, más sólidas, en donde podamos sentarnos a dialogar y llegar a un acuerdo. Eh, Nos pasa prácticamente en muchos ámbitos, pero simplemente tenemos que ponernos de acuerdo si queremos que las provincias que hoy están menos desarrolladas, ayudarlas a que alcancen los niveles de desarrollo de las provincias más desarrolladas o no, porque justamente la coparticipación intenta eso, y quienes están impulsando la eliminación de la coparticipación, bueno, están impulsando una sociedad menos integrada, ¿no? Digo, tenemos una desigualdad territorial muy, muy grande. ¿El Estado Nacional Argentino es grande como apunta el oficialismo, como apuntan los sectores liberales históricos, o su problema pasa por otro lado? No es un tamaño, no es un problema de tamaño, es un problema de ineficiencias, es un problema de otro tipo que no tienen que ver con esta dicotomía. ¿Dónde ustedes desde Fundar o vos mismo, digamos, a través de tu experiencia, ves que exista algún problema? ¿Es que es grande? ¿Es ineficiente? ¿Es otra cosa? No, está muy bien planteado porque muchas veces se confunde las dos dimensiones de tamaño y eficiencia, y son dos dimensiones separadas, ¿no? Porque un estado grande o chico puede ser digamos, un estado grande puede ser eficiente o ineficiente. Un estado chico puede ser eficiente o ineficiente. Un estado eficiente puede ser chico o grande. Un estado ineficiente puede ser chico o grande. Son dos problemas separados que, bueno, muchas veces se mezclan. Obviamente, todos queremos un estado eficiente, ¿no? Digo, eso no hay duda. No conozco a nadie que diga, no, yo quiero que el estado sea ineficiente. No, bueno, queremos un estado eficiente. Hoy el estado argentino no es eficiente. Tenemos que lograr una mayor eficiencia del estado. Em, el tamaño es un poco un pacto social, ¿no? Digo, hay espacios políticos que prefieren un Estado más grande y más participativo, y otros menos. Obviamente el electorado argentino en la última elección dijo, no, el Estado es muy grande, tenemos que achicarlo. Del mismo modo que cuando votó a Néstor en 2003 o a Cristina, bueno, estaba votando un Estado más grande. Eh, Eso va evolucionando en el tiempo, y también va evolucionando junto con, por ejemplo, el envejecimiento poblacional, ¿no? Digo, el envejecimiento poblacional te agranda el Estado porque tenés que tener un sistema de pensiones y jubilaciones más grande. Sí, salud incluso, ¿no? También. Exactamente. Salud. Eh, sí, lo que queremos, y no hay ninguna duda, es un buen sistema de salud, un buen sistema de educación. Eso es básico, es clave. Y hoy no lo tenemos, y bueno, los resultados de las pruebas que se difundieron el último mes, del nivel de los estudiantes primarios, creo, secundario argentino, y venimos cayendo. Y eso es lo que hay que revertir. Entonces, necesitamos un Estado más eficiente, que tenga claras las prioridades y que las financie. Pues la prioridad hay que financiarla. Lo que no implica financiar todo, pero bueno, obviamente hay cosas que sí hay que financiar. Ujú. Argentina pareciera que tiene una enorme oportunidad en su minería, en sus hidrocarburos, en sus recursos renovables, en el propio campo, en el mar argentino. ¿Qué tiene que hacer el país para no desperdiciar esas potencialidades y lograr desarrollar un proyecto con eso que le permita alcanzar todos estos objetivos que vos venís hablando? Porque me parece que al final no lo decimos, pero en la charla me parece que está dando vuelta, y es como hay una falta de una organización
política de sectores políticos que pongan, digamos, sus diferencias, que no tienen por qué dejar de existir, pero sí pareciera a un costado como para poder encarar un norte, porque da la sensación que en todo lo que vos planteás, Guido, lo que hay es como, lo que no hay en realidad es un norte. Sí, es que es un poco así. Sí, totalmente. A ver, vuelvo un poco a los orígenes de esta charla. Eh, Hay una condición necesaria, pero no suficiente, que es tener una economía estable. ¿No? Digo, quien trae dólares para invertir en vaca muerta, en litio, o incluso el sector agropecuario, donde sea, y tiene que ser que en algún momento va a poder sacar los dólares. O al menos tiene que tener la tranquilidad de que eventualmente lo va a poder hacer. Porque lo peor es que, a ver, lo peor, lo más curioso, mejor dicho, es que si alguien tiene la certeza de que si quiere sacar los dólares lo puede sacar en cualquier momento, va a estar más tranquilo dejándolos. Y va a estar más tranquilo trayendo más. Claro, que aparte es muy básico, ¿no, Guido? Creo que nos pasaría también a nosotros a la hora de hacer una inversión en cualquier terreno, digamos. Si nosotros no supiésemos que podemos sacar en nuestro dinero en el momento que queramos, también por ahí dudaríamos de invertir. Efectivamente. Ahora, es importante también, eh, digamos, no por esto le vamos a dejar a las empresas multinacionales que vengan a hacer lo que quieran, ¿no? Digo, bueno, uy, bueno, que vengan, traigan, que hagan lo que se le... No, porque así tampoco funciona el mundo, ¿no? Digo, tienen que tener una rentabilidad determinada, sí. Tienen que tener libertad para entrar y salir, sí. Ahora, tranquilamente uno le puede poner condiciones de proveedores locales, por ejemplo, que justamente hace al objetivo de el desarrollo y del crecimiento económico, ¿no? Digo, tenemos litio, ¿qué queremos? ¿Que saquen el litio y se lo lleven así? O supongamos que no es posible hacer una batería en Argentina porque tiene su complejidad, competir contra los países asiáticos, China, pero a ver, hay proveedores aguas arriba de la extracción de litio, de la extracción de cobre, de la extracción de gas y petróleo, en donde hay un montón de proveedores que pueden satisfacer determinadas necesidades que necesita la producción de estos recursos naturales. Y en el mundo funciona mucho así. Entonces, no es o extraigan el litio crudo o una batería de litio. No, no, no es todo blanco o negro. Hay obviamente siempre diagonales que se pueden trazar y que generalmente en las diagonales están las mejores alternativas para el desarrollo de un país, ¿no? Y ahí está donde decías vos correctamente que no tenemos un norte y que los gobiernos se van sucediendo con ideas diametralmente opuestas muchas veces, y eso es muy nocivo porque genera mucha incertidumbre, y ante la incertidumbre un inversor, bueno, es más reacio a invertir en un país. Guido, muchísimas gracias por este tiempo. Estuvimos conversando con Guido Sack. Realmente lo disfruté muchísimo, así que gracias, Guido, de verdad. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, cuando quieran nos volvemos a encontrar. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.